Instalación de apagadores. Un apagador controla las lámparas y contactos de una vivienda, al interrumpir o desviar la corriente eléctrica. Por norma, se deben instalar a una altura de 1.20 metros sobre el nivel del piso y con una separación de 20 centímetros de las puertas. Antes de que realices conexiones, debes cortar el suministro eléctrico para evitar accidentes. Para instalar un apagador sencillo, debes seguir estos pasos. Identifica los cables que salen de la pared. Debes ver dos, el de fase y el neutro. Recuerda, el neutro es de color blanco o gris, mientras que el de fase es de un color diferente al blanco, gris o verde. Verifica si los cables están desnudos. De no ser así, usa unas pinzas de corte o de electricista para pelar el cable. Para ello, corta el aislamiento y retíralo. Abre los dos tornillos de la parte trasera del apagador, pero sin quitarlos. Introduce la parte pelada de cada cable en los bornes de la parte trasera. Después, atorníllalos. Atornilla el soporte con la caja metálica que esté empotrada en la pared. Pon la tapa del apagador. Una vez que termines, enciende el suministro eléctrico para verificar que el interruptor funcione de manera correcta. Instalación de luminarias. Las luminarias sirven para proveer iluminación a una habitación. Antes de instalar la luminaria, debes definir el tamaño del bulbo, la forma de la base, tipo de portalámparas. El tipo de luminaria puede ser empotrada, suspendida, adosada o en pared. La luminaria que elijas debe ser funcional y estética para el lugar que iluminará. Las luminarias fluorescentes o LED son las más recomendables por las siguientes ventajas. Consumen menos energía, su luz es más uniforme, su vida útil es mayor. Para instalar una luminaria debes colocar un socket. Para ello, introduce los cables de fase y neutro en la tapa del socket. Pela ambos cables. Enrolla el cable de la fase a uno de los tornillos y el neutro al otro. Verifica que no haya contacto entre ellos. Enrosca la tapa al socket. Realiza una prueba con el multímetro para confirmar que el circuito esté cerrado. Si la prueba fue positiva, coloca el foco. Si no fue así, realiza nuevamente el procedimiento. Activa la energía eléctrica y verifica el funcionamiento de la luminaria con el apagador. Colocación de llaves de paso para instalación hidráulica. Las llaves de paso funcionan tanto en instalaciones de agua como en instalaciones de gas. De acuerdo con los planos, las llaves de paso se colocarán en los lugares señalados. Su función es cortar el flujo de agua para facilitar reparaciones o futuras remodelaciones, ya sea en muebles o en las tuberías. Para colocar una llave de paso, verifica que el diámetro de la llave de paso coincida con el de las tuberías. Analiza si la conexión es la correcta macho o hembra. De no ser así, necesitarás de una unión transversal para su instalación. Coloca cinta teflón alrededor de las cuerdas. Gira manualmente la llave hasta que ya no se pueda. Sujeta la cuerda de la tubería con una llave del mismo diámetro y con otra la llave de paso, de tal forma que ambas formen una perpendicular y júntalas. Repite el paso 5 hasta que quede lo suficientemente apretado. Realiza los pasos anteriores para unir la otra extremidad y haz que fluya un poco de agua. En este caso, si no escurre agua, las conexiones están bien unidas. En el caso contrario, se deben apretar más. Si al girar la llave el flujo se detiene, la llave de paso funciona. De esta forma podrás instalar las válvulas previamente indicadas. Instalación de lavamanos y grifos. La instalación de lavabos y grifos se realiza una vez que la instalación de tubería hidráulica está terminada y conforme a los planos. Algunos de los lavabos más utilizados son lavabos colgados. Son instalados mediante ménsulas o apoyados en la pared. Lavabos de pie o pedestal. Tienen como parte inferior una pieza soporte por lo que se deben conectar las mangueras.
Lavabos empotrables. Se trata de lavabos que son colocados dentro de un mueble o espacios previamente diseñados. Por otra parte, los grifos solo se clasifican en dos. Simples. Solo tienen una entrada de agua que usualmente es de agua fría. Mezcladoras. Cuentan con dos llaves, una para agua fría y la otra para agua caliente. Verifica que sean ahorradores para reducir el consumo de agua. Para colocar un lavabo, identifique el tipo de lavabo elegido, lee el manual de instalación y verifica que cuentes con los accesorios señalados. Localiza tu tubería sanitaria, que es la que conecta el drenaje, y tu tubería hidráulica, que será tu tubería de abastecimiento. Con esta sabrás qué tipo de grifo utilizar. Sujeta los soportes a la pared. Mide a partir de tu tubería de drenaje 30 centímetros en línea recta y marca el punto con una línea. En el caso de lavabos de pie o encastrables, mide la altura del lavabo con la parte inferior y márcala. Mide la parte trasera del lavabo de donde se sujetarán los soportes y a partir de la línea anterior, mide la mitad de esta medida a la izquierda y la otra mitad a la derecha. Pon un soporte del lado derecho sobre la línea horizontal y marca los orificios de sujeción. Realiza lo mismo para el lado izquierdo. Este paso varía de acuerdo con el tipo de soporte a utilizar. Perfora los orificios marcados con un taladro y coloca un taquete en cada espacio con ayuda de un martillo. Fija cada soporte con pijas utilizando el taladro. Coloca las piezas del grifo en el lavabo, siguiendo las instrucciones de armado que en general son: pon el empaque a la mezcladora, verifica que coincidan los espacios. Introduce la mezcladora en el espacio superior del lavabo. Coloca los empaques a la parte inferior de las llaves y gira las tuercas sobre los empaques para fijar. Une la manguera o tubería a cada llave del grifo, utilizando una llave de fontanería. Verifica que cuente con un empaque para que selle. Introduce el cuello en la cuerda y enrosca. Conecta la tubería de drenaje a la instalación sanitaria. Para ello, coloca pegamento al céspol, insértalo al lavabo y presiona. Pon el empaque en la parte inferior e inserta la tuerca tipo tubo girándola. Usa nuevos empaques y tuercas para unir los tubos, ya sean rígidos o flexibles, hasta que la tubería de instalación quede conectada completamente con la de drenaje. Monte el lavabo sobre los soportes y fíjalo. Coloque el lavabo sobre los soportes deslizándolo lentamente de arriba a abajo. Verifica que el lavabo se encuentre al mismo nivel. Marca los espacios inferiores de sujeción. Retira el lavabo de los soportes, perfora los orificios marcados e inserta un taquete. Monta nuevamente el lavabo y fíjalo con pijas. Une las conexiones sanitarias e hidráulicas y coloca selladores antihongos alrededor del borde del lavabo para evitar filtraciones y humedad. En el caso de lavabos de piso o encastrables, se colocará la parte inferior al terminar de montar el lavabo sin fijar. Se verificará el nivel y se fijarán tanto el lavabo como la base. Instalación de inodoros. La instalación de inodoros se realiza una vez que se cimentó y se terminaron los acabados y revestimientos. En la actualidad solo existen dos tipos de inodoros: estándar, de una sola descarga de 6 litros. Ecológico, de una o dos descargas. Los de una son de 4 a 5 litros y los de dos ocupan 4 litros para líquidos y 6 litros para sólidos. Ambas pueden ser de una o dos piezas. Existen dos formas distintas de instalación según el tipo de acople que se utiliza entre el inodoro y la tubería sanitaria. Para instalar un inodoro con cuello de cera, debes leer el manual de instalación que viene incluido y verifica que cuentes con las piezas y herramientas indicadas. Identifica en el piso la tubería sanitaria de drenaje y en la pared la tubería hidráulica, así como el tipo de inodoro a instalar. Coloque el cuello de cera, quita el empaque y pégalo al espacio de drenaje del inodoro. Coloque el inodoro sobre la tubería de drenaje. Fija con tornillos el inodoro al suelo.
Para ello, marca los espacios donde se fijará el inodoro al piso. Retira el inodoro y perfora con un taladro los orificios marcados. Coloca un taquete en cada orificio y vuelve a colocar el inodoro, verificando que el cuello de cera entre en la tubería. Atornilla el inodoro a los orificios realizados y coloca los tapones que vienen incluidos. Une un extremo de la tubería de conexión a la tubería hidráulica y el otro a la alimentación del tanque. Si el inodoro es de 2 piezas, coloca el acople a la taza y monta la parte superior. Inserta los tornillos y fíjalos por la parte inferior. Cubre con silicón o cemento blanco la parte inferior de la taza para evitar malos olores o fugas, y pone el asiento con ayuda de los tornillos apretándolos por la parte de abajo. Para instalar un inodoro con brida, debes leer el manual de instalación que viene incluido y verifica que cuentes con las piezas y herramientas indicadas. Identifica en el piso la tubería sanitaria de drenaje y en la pared la tubería hidráulica, así como el tipo de inodoro a instalar. Coloca la brida sobre la tubería sanitaria. Para ello, marca los orificios señalados de la brida en el piso. Retira la brida y perfora con un taladro los orificios marcados. Coloca un taquete en cada orificio y vuelve a colocar la brida. Atornilla la brida con un taladro a los orificios realizados. Pon los tornillos del inodoro. Coloca el inodoro sobre los tornillos. Verifica que ambos tornillos estén a la misma distancia. Marca el contorno para tener referencia. Retira el inodoro. Coloca silicón o cemento blanco alrededor de la parte inferior del inodoro. Vuelve a ponerlo sobre los tornillos y ajústalo a la línea marcada. Fije el inodoro colocando las tuercas a los tornillos. Une un extremo de la tubería de conexión a la tubería hidráulica y el otro a la alimentación del tanque. Si el inodoro es de 2 piezas, coloca el acople a la taza y monta la parte superior. Inserta los tornillos y fíjalos por la parte inferior. Cubre con silicón o cemento blanco la parte inferior de la taza para evitar malos olores o fugas, y pone el asiento con ayuda de los tornillos apretándolos por la parte de abajo. Haz fluir agua y verifica que no existan fugas.